escuchando. Y tenemos un invitado muy especial el día de hoy, a mi amigo y compañero, el licenciado Eden Mercado. Eden, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias. Eden, pues bueno, hoy estuvimos avanzando un promo, tanto por nuestra fanpage, por diversos medios. Tenemos un programa muy interesante sobre el perdón, parte del perdón. Pero antes de empezar el programa, quiero felicitar públicamente aquí a mi colega y amigo Eden, ya porque ya es un hombre casado. Acaba de regresar de su luna de miel, a él y a Elizabeth, a su esposa. Gracias. Que me imagino que lo está escuchando. Sí, le pasé el link. Ya, ¿cómo te sientes con tu nueva vida de casado, Eden? Pues en plena adaptación y sobre todo acomodándome a todos los cambios que hemos tenido. ¿No? Sí. Enhorabuena. Bueno, me da mucho gusto por ti y la verdad quería felicitarlos públicamente. Gracias, ¿sí? Muchas gracias. Pues bueno, como los habíamos dicho en el promo, nuestro programa es el perdón, es te perdono, pero una de las grandes cosas que manejamos siempre, que hemos estado mencionando y que lo platicábamos, Eden, es el perdón involucra una fase de duelo que no todas las personas conocemos o no todas las personas entendemos. Tú me querías comentar qué es esta parte de duelo en el perdón. Sí, básicamente la cuestión del duelo es como el primer paso que se tiene después de alguna separación, alguna ruptura, alguna pérdida significativa. En cualquier índole. En cualquier índole, desde una relación de pareja, alguna pérdida de algún familiar que falleció, etcétera, o incluso una separación de los propios padres. Un cambio de vida también me involucra un cierto duelo. Correcto. Obviamente, en ejemplo, puedo utilizar el ejemplo que estoy en estos momentos viviendo. Actualmente, efectivamente. En tu relación. Yo por algo me llamó la atención el tema, entonces de forma inconsciente. También estás preparado por eso. Para ese periodo. Es algo muy cierto. El duelo es un proceso. Se maneja como un proceso. Pero hay personas que no entendemos que los procesos llevan un tiempo. Llevan, aparte de un tiempo, una disciplina. Así es. Y esta disciplina es donde ahí nos perdemos. Porque no queremos entrar o no queremos entender cómo manejarla o cómo sobrellevarla. ¿Tú cómo podrías catalogar el proceso del duelo ante cualquier situación muy general? Yo creo que el proceso de duelo de entrada, es un proceso normal. Sin embargo, causa muchísima angustia y ansiedad en la persona que lo padece. Obviamente cada quien con sus propias herramientas, ya sea emocionales, ya sea psicológicas, sociales, va enfrentando una situación de duelo. De acuerdo a lo que él mismo conoce o esa misma persona conoce. Y curiosamente, o por desgracia, en ocasiones lo que no conocemos para superar las situaciones de pérdida nos pueden estar hundiendo más en una cuestión negativa dentro del duelo. Es decir, el duelo no es negativo. Es un proceso natural o normal psicológico, pero en ocasiones las reacciones que tenemos hacia ese proceso son las negativas. Es como el proceso de ansiedad. La mayoría de las personas no conocen o desconocen que el proceso de ansiedad, y te lo menciono porque lo acabas de referir, el proceso de ansiedad es la válvula de escape y de liberación que tiene nuestro cerebro para generar toda la liberación de estrés, de sobrecarga emocional, laboral, todo lo que trae. Y después es un proceso, es una fase de liberación por la ansiedad, y después viene una pequeña etapa de depresión para estar en calma, para reorganizar otra vez el cuerpo. Es natural. ¿El duelo es algo similar? Claro que sí. En ocasiones, de forma coloquial, confundimos la cuestión depresiva con es que estás en duelo. Efectivamente, se puede presentar cuadro de depresión, de estar triste incluso, y se conoce como distimia, pero bueno, es tristeza, otra cosa. Tristeza. Pero esta especie de depresión o tristeza que tenemos dentro del proceso del duelo, es incluso un proceso reparador. Hay incluso nociones médicas y nociones psicoanalíticas, mencionando a Sigmund Freud, que él decía también que todo proceso psicológico e incluso neurótico es un proceso de reparación. Claro, porque es parte fundamental de la misma reorganización emocional del cuerpo. Así es. En este caso. Entonces, cuando la persona entra en duelo y cae en depresión, lo que empieza a manejarse son precisamente mecanismos psicológicos y emocionales que le van a permitir poder o salir del duelo o, desgraciadamente, adentrarse mucho en la cuestión depresiva. Que es ahí cuando una persona puede durar años en una fase de duelo, pero no es porque está en la fase de duelo, sino porque no pudo dar el paso al siguiente nivel. Exactamente. Se quedó estancado. Así es. Y aquí sí que me gustaría adentrar un poquito que cuando precisamente existe el anclaje al duelo, Freud hacía la distinción y la comparación y semejanza entre la melancolía también.
que también está involucrada dentro de la tristeza, que van relacionadas, que se confunden una con otra, pero son distintas. Ajá. Y lo que él decía en un texto que precisamente aquí tengo en la vista, en Duelo y Melancolía, él decía que si bien el duelo es un proceso normal, donde existe una separación de alguna persona, alguna situación, etcétera, en la melancolía lo que sucede es que es una reacción en donde no se sabe bien qué se perdió. Es decir, en el duelo se pueden perder personas, una relación afectiva, pero la melancolía, lo que platicábamos también, no sabemos qué se pierde, aunque la persona esté ahí conmigo. Tenemos el sentimiento de pérdida, pero desconocemos cuál es la razón. Entonces puedo vivir con la persona que ya estoy separado, emocionalmente, y sin estar completamente separado físicamente. ¿Qué es lo que mencionabas también, en donde viene la parte también, la otra contraparte del perdón también es: te perdono, pero te odio, pero te sigo amando. Exactamente. O sea, te odio porque te perdoné, pero estoy contigo por una u otra razón. Y hay infinidades de razones en cuestiones de pareja. Pero ¿qué pasa en cuestiones de separaciones donde ya no estás con esa persona? O sea, entonces instintivamente, inconscientemente, en ese mismo duelo o en esa melancolía, tú sigues estando atado emocionalmente a la otra persona, aunque ya no esté. Exactamente. De hecho, esa es precisamente la razón por la cual surge el duelo. La atadura. La atadura a los lazos afectivos que tenemos hacia una persona y con la cual perdemos el contacto o la cercanía. Esa atadura sigue, las emociones siguen apegadas a esa persona. Dentro de eso podríamos mencionar que también entra la parte de no precisamente de que se generó la melancolía por la pérdida, por el distanciamiento, pero también puede ser que ya esta necesidad afectiva se pierda de noción por la persona y después ella no sepa ya ni por qué está en duelo, o sea, que desconozca la razón. Exactamente, sí, precisamente esa es la razón de la melancolía, no saber qué es precisamente por qué estoy triste, por qué estoy... Y es ahí donde las personas que nos están escuchando y si han tenido este tipo de situaciones, tienen que saber diferenciar entre melancolía y duelo. Así es. O sea, el duelo lo van a diferenciar, y bueno, corrígeme si me equivoco, siempre y cuando estén conscientes por lo que están sufriendo en ese momento. Así es, exacto. Tal cual, yo creo que son las palabras exactas que acabas de decir. Si están realmente y enfocadamente conscientes de qué fue lo que se perdió y que estoy en duelo, estoy un paso antes de la resolución. Claro. Si no sé qué fue lo que perdí y no sé qué está pasando con cierta relación o con cierto lazo afectivo, estoy muy lejos y estoy dentro de la melancolía más que en el duelo. Es donde viene la parte del perdón. Dice una parte muy importante del proceso del perdón, que tú has sanado completamente cuando puedes volver a recordar lo que te hizo daño. Exacto. Y ya no tener sentimientos que te lastimen hacia esa situación. Exactamente. Entonces ahí cierras el proceso de duelo y de perdón. Así es. Pero en la melancolía no sucede eso. No, porque precisamente no estamos conscientes o no sabemos qué fue lo que se perdió. Tú como psicólogo y filósofo, bueno, son las herramientas muy distintas a las que manejamos en el coaching, porque se manejan preguntas distintas para obtener resultados diferentes. Ustedes se adentran más dentro de la psique humana para determinar las causas y los problemas de esto. Yo sé que tú eres una persona que siempre te sales del contexto cuadrado de la psicología y por eso, bueno, compartimos tantas cosas y tantos intereses en común. Y tú, ¿cómo podrías, dentro de tu opinión, pero personal, fuera de todo el contexto freudiano, de los libros, de todo lo que puedas saber, ¿cuál sería la recomendación para poder determinar o descubrir la causa que nos origina una melancolía? Si estamos en melancolía, ¿qué herramientas pedimos para descubrirla? Ok. En primer lugar, algo que he manejado desde el otro programa que invitaste, hay que estar bien autoconscientes. ¿A qué me refiero con autoconscientes? Me refiero a estar reflexionando continuamente con precisamente mis situaciones emocionales, mis situaciones sociales, y obviamente poder poner entre paréntesis las emociones negativas, como por ejemplo las emociones como tristeza, enojo, rabia. Separarlas. No las podemos evitar porque son reacciones naturales. Pero sí podemos ponerlas entre paréntesis para poder decir, ok, estoy en una situación que no sé qué he perdido, pero sé que he perdido algo. Claro. Por ejemplo, que estoy con mi pareja, pero por ejemplo no siento lo mismo.
Y no sabes cuál es la razón. No y sé le cuál es la estás razón. buscando por otras partes. Exactamente. Pero curiosamente, la reacción que continúa al no saber qué es lo que perdí con la otra persona, la voy a retrotraer a mí. Yo soy el culpable de la razón por la cual no siento nada por esta persona. Te estás generando una culpa que no es realmente existente, está en tu mente únicamente. Entonces, efectivamente, lo que tú acabas de decir, lo que resulta es una culpa. Entonces estaremos hablando que una parte resumida de esto sería generar, como nos coloquialmente manejamos, como si fuéramos a hacer un checklist de compras. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? Es que ¿qué pasó? el problema que tenemos muchas personas es que no podemos ponernos entre paréntesis. Nos gusta o posiblemente nos encerramos demasiado en continuar. ¿Por qué? Porque así incluso hay personas que así tomo más, así fumo más, así etcétera. Pero tenemos cierta satisfacción incluso en el sufrir. ¿Por qué? Porque es una liberación de placer. Sí, por la química cerebral. Claro, claro. Pero cuando logramos ponernos entre paréntesis a nosotros mismos, decir, ok, tengo esta situación, tengo este problema, tengo esta... Le doy un reset, un pausa y vamos a ver qué pasa. Cuando logro hacer eso, ya estoy en un proceso de conciencia, o incluso autoconciencia. Entonces, en esto es muy importante, es parte de lo que yo menciono también en las sesiones de coaching, tienes que darle primero, centrarte en el momento crucial de tu vida, en este instante, en este presente, en dónde estás, y sobre eso analizarlo, porque si le estás dando vueltas a tu pasado, solamente estás en un círculo continuo. Exactamente. Estás obviamente en algo infinito donde no regresas al mismo punto donde comenzaste. Y lo conocían en muchas ramas de la psicología, lo conocen. En el pasado sí provoca ciertos estragos, pero tienes que hacerlo incluso, como dices, trabajar con los aspectos conscientes e inconscientes para poder hacer una resolución de lo que te sucede. Entonces, ya bendito sea Dios o quien sea, tener la capacidad de reflexionar y autorreflexionar. Claro, entonces, de conocer eso. Hay que utilizar eso. Ahí damos un pause a nuestra melancolía cuando no conocemos la situación que nos está, en este caso, generando un dolor. Damos el pause y empezamos. Yo creo que naturalmente va a haber un proceso que nos va a empezar a dar cuenta de lo que está sucediendo en nuestra vida. Si damos un pause, pero siendo sinceros con nosotros mismos. Claro que sí. Porque si no eres sincero y no generas ese stand-by, ese pause en tu vida y quieres continuar, pues no hay un avance y no vas a descubrir nunca la causa de tu melancolía. Exacto. Y curiosamente, cuando logramos hacer ese pause, o ese ponernos entre paréntesis para poder autorreflexionar, es cuando solicitamos incluso el apoyo de personas de un tercero. Cuando ya recurrimos a la ayuda. Y nos sirve como espejo. Correcto. Es decir, ya sé que me pasa algo y quiero solucionarlo y se acabó y quiero salir de esto. Perfecto, eso es entre paréntesis. Ahora, para salir del paréntesis, a muchas personas necesitan del apoyo de alguien más que le funciona como, ok, el depositario de lo que te sucede. Claro. No sé de eso, no sé de lo otro, etcétera. Y viene la clásica frase que se nos dicen a los psicólogos de que es que platicar me sirve mucho. Pues claro. Porque estás analizando lo que tú no puedes analizar por ti mismo. Otra persona lo ve de una perspectiva distinta, realista. Así es. No de tu perspectiva de melancolía en la que estás en ese momento. Exactamente. Entonces, ahí es cuando las personas hacen ese pausa, es cuando ya decidieron tomar la ayuda. Pero también en esta parte de la ayuda es muy importante que la ayuda que tomen sea la ayuda adecuada. Claro. Porque si no van a caer en lo mismo, en un círculo. Desgraciadamente no hay recetas mágicas todavía, a menos que la ciencia avance más y desplace a la psicología. Pero bueno, la felicidad en botella, como decíamos. No hay procesos fáciles, no hay recetas mágicas y no hay procesos rápidos. Entonces yo creo que eso es lo principal que debemos tomar en cuenta. Entonces ya con eso podemos descartar y determinar cuál es un duelo y que es una melancolía, que es una parte muy importante para las personas que nos están escuchando. Otra parte también dentro de lo que decíamos, que la gente no hace distinciones, que es muy distinto el odio, el odiar directamente, o el odiar y el estar molesto o el enojo. Son cosas muy distintas y las personas tendemos a relacionar que son lo mismo y no. En este caso, yo el enojo, puedo tener un enojo incluso con una persona, con una situación, y pasa, porque va a suceder. Pero el odio nos empieza a llevar, a consumir, a generar más odio aún, y empezar a tener situaciones ya tanto negativas hacia nuestra persona, porque la otra parte tal vez ni en cuenta está
de que tú tienes No, odio. claro, o sea, a la otra parte no le importa No si le lo odias, interesa. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos manejar ese proceso? Porque también es un duelo, el odio. Igual que Sí, el perdón. puede ser una reacción hacia el proceso de duelo, odiar a la persona que perdí. Ujú. Hay muchas situaciones, incluso los radioescuchas, yo creo que han de haber escuchado algún caso similar en donde si una persona fallece, lo que sucede es que el duelista, el que se queda aquí y que pierde a algún familiar, empieza a reclamarle precisamente de qué fue la razón de por qué te ¿De fuiste, ¿Por qué? por qué Claro. me dejaste. E incluso hay habido casos donde la misma persona al fallecido lo odia. Entonces Cuando el otro, pues ya. exacto, entonces No, ¿qué es no, lo que no. está odiando realmente? Obviamente lo que dejó. Muy Y las bien. emociones que tiene, que me provocaste a mí, es lo que estoy odiando. ¿Por qué? Porque lo que me queda es mi recuerdo, mi emoción que dejaste. Y es lo que no puede entender la persona. Ajá. Pero obviamente lo está proyectando, lo está lanzando hacia la persona, hacia el objeto, hacia la persona que realmente provocó estas emociones. Pero lo está lanzando de una manera equivocada. Ujú, Porque no hay claro. no en este caso, si es un fallecimiento de un familiar, Ajá. no vas a poder tener un proceso de perdón con esa persona. Exactamente. Ya no hay, Ya no hay, o no sea, hay yo nada. lo hago, pero pues para que exista el perdón tiene que haber las dos partes. Es una especie de confusión, o si me permites la analogía, es como lanzar una pichada a un catcher que no existe. Claro, y esperar que te va a responder la bola. Exactamente, que va a batear. Y va a Entonces, batear. lo que realmente sucede es toda esta carga emocional positiva que me provocó esta persona que perdí, mis alegrías, mi enamoramiento, mi amor, mi cariño, que ya no puedo depositarlo en esa persona que se fue. Lo que hago es voltearlo a su contrario. Entonces muchas veces la clásica frase de para el amor del amor al odio hay un paso, es nuestra cosa que el amor y el odio es Están juntos. dos caras de una misma moneda. Exactamente, estamos hablando, es lo que decíamos, te odio pero te amo. Ajá, exactamente. Entonces hay una vuelta hacia su contrario que manejaba muchísimas teorías. Sí, en este caso Exactamente. es otra de las partes. La melancolía se junta con los sentimientos encontrados, Así es. con el sentimiento de necesidad, el Y sentimiento por de eso culpa. creo que el odio, como lo estaba manejando ahorita, se apega más o se dirige más a la melancolía que al duelo. Que al duelo. Ajá. Sí, porque en el duelo sí puede doler, te estás pasando por un proceso doloroso, Exacto. difícil de entender tal vez, pero va pasando y va Así es. sanando cada día, y la melancolía no sana. No al sana, se queda contrario. un círculo porque no sabes qué perdiste. ¿Qué entonces. está sucediendo? Ujú. Y en este caso, cuando las personas están involucradas, digamos que no están en una pérdida, pero sí están en el proceso aún están en una relación, Ujú. y en esa misma relación ya están en el proceso de odio, pero sigo contigo porque te amo, pero amo esto, pero odio esto de ti. Por un decir, Ajá. te amo porque pues me gustas físicamente, pero te odio porque me humillas constantemente. Ok, sí, claro. Entonces, también estás en un círculo. Ajá. Por eso mismo decíamos que la amor-odio son dos Sí, caras la de cara de la porque moneda, la misma moneda, real- pero con las dos realmente odio tu forma de tratarme, pero amo lo que me haces, pero lo que me caras. haces... Lo que me provoca. Lo que me provocas, ¿no? Directamente. Pero también ahí la persona tiene que entender que no existe realmente una vida plena en este Ujú. tipo de situaciones. Sí, ¿Y claro. cuántas personas no están escuchando y obviamente están viviendo esto? Sí. Viven este constante vacío emocional, este constante sentimiento de pérdida, este constante dolor, de odio, de rencor, pero Ujú. se mantiene ahí. Y Sí. empiezan a buscar justificaciones para continuar. Entonces, Sí, y realmente el odio como tal es una especie de estancamiento. directamente. Si mantienes, como tú dijiste hace ratito, tú odias a una persona, a la otra persona le puede valer que lo odias, pero tú estás precisamente como rumiando este sentimiento de te detesto, te odio, me haces esto, pero realmente me llama la atención. Entonces es bien curioso que la persona que se odia es la persona que se ama. Directamente. No creo que más, no lo afirmo, más bien creo que no puede existir odio sin amor previo. O sea, siempre están, al final están relacionados, están vinculados en el mismo proceso de enamoramiento. Exactamente. Es como lo que mencionábamos en alguna ocasión, que para enamorarme tengo que mentirme, Ajá, tengo que engañarme. ajá. Es prácticamente lo mismo que en el odio. Tengo- Me enamoro, pero el odio viene incluido dentro del plus, es el paquete El integrado. amor, claro, si no amar a alguien, pues
lógicamente, aunque no es nada lógica o racional, pero no tendría por qué odiar. Pero cuando ya se sobrepasan los límites, ¿qué sucede? Pues yo creo que me parece que los límites que se deben establecer precisamente en estas situaciones de relaciones de cualquier tipo, sociales, amorosas o familiares, se debe mantener cierta especie de cordura, vamos. El odio obviamente es fuera de la cordura, vamos. No existe un proceso racional dentro del odio. Sí, porque no está, de hecho no científicamente ni psicológicamente se ha determinado cuál es el proceso lógico del odio. No lo existe. Es una reacción como tal. Pero sí hablamos de cuestiones impulsivas. El odio es como un caldo de cultivo de impulsos. De cierta forma, los límites que me pusieron valen poco, vamos, están muy delgados. Prácticamente. Ahí estaremos hablando perdonar y olvidar. Ajá. Van dos cosas muy distintas porque sabemos que se está contraponiendo la parte. Puedes estar generando el perdón hacia la situación, puedes pasar el proceso de duelo, pero realmente tú como psicólogo y con la experiencia que has tenido, yo te puedo decir que en la experiencia que he tenido con las personas que he tratado, realmente el proceso de olvido no existe. ¿Tú cómo lo ves ahí? Bueno, me pasó una cuestión muy curiosa antes de venir aquí a tu programa. Sí, me estabas comentando. A ver, cuéntanos eso me llama mucho la atención. En resumidas cuentas, no me vine en mi automóvil, me vine en Uber, pero el chofer se dio cuenta, o más bien le comenté que soy psicólogo y utilizó me pidió consulta gratis. Entonces, de cierta forma, lo que él decía... servicio social. Servicio social, esa es la palabra, servicio social. Y pues bueno, dentro de sus cuestiones estaba el aspecto de esta cuestión de amor-odio. Me traicionaste y te odio porque me traicionaste, pero te sigo amando. Quiero seguir contigo. Y quiero seguir contigo y quiero hacer lo posible para solucionar lo que pasó entre nosotros. Pero más bien solucionar es seguir ahí. Exactamente. Y entonces existe la moneda esta, las dos caras, pero aún así el aspecto emocional, el aspecto amoroso, no es lo que puede eclipsar el aspecto de odio. Si yo continúo amando a alguien, automáticamente voy a arrastrar el odio, por lo que tengo que estar soltando es el odio. No puedo olvidar lo que sucedió entre nosotros, pero tienes que ir perdonando poco a poco, progresivamente el odio. Y entonces, por ahí hace muchísimo tiempo escuché la frase que dice, bueno, perdonar no es olvidar, sino recordar sin rencor. Efectivamente. Entonces, cuando todavía existe un rencor en lo que sucedió entre nosotros, entonces efectivamente no has olvidado y sigues generando, porque no es, como te mencionaba hace un momento, y lo repito, termina el proceso del perdón cuando ya recuerdas la situación, pero ya no te genera ningún conflicto emocional hacia tu persona. Exactamente. Pero con esas situaciones, la mayoría de estos casos terminan muy mal. Porque estás odiando y estás amando, pero estás en una constante agresión hacia la otra persona por lo que te causó. Y hacia ti mismo. Sí, porque te estás lastimando y te estás autoflagelando porque estás recordando. Y viene otra parte, sobre todo en las cuestiones de infidelidad, le estás rascando y rascando. Y se convierte como en el cuento de horrores que yo les menciono a las personas con las que a veces trato. Es que si le sigues rascando, es como un cuento de horrores. Ya no quieres seguir leyendo, pero quieres saber el final. Exactamente. Entonces, espérate, ¿dónde está la lógica? De las preguntas que tanto se hacía este compañero, chofer mío. Era que precisamente él ansiaba saber por qué hizo lo que hizo esta persona. La pregunta sin respuesta en la infidelidad. Exactamente. Entonces le comentaba yo que si... Le pregunté, puede ser para una pregunta boba, pero a veces las preguntas bobas funcionan más que las eruditas. Así es. Le pregunté que si realmente pensaba que valía la pena conocer la respuesta, o si solamente era para alimentar lo que sentía de odio. ¿El rencor? Estaba alimentando el rencor. Desafortunadamente el señor pudo ponerse entre paréntesis. No contestó ni rápido, se empezó porque a pensar. No sabía. Entonces dijo, ¿sabe que ahorita que lo menciona? No. Entonces parta de ahí. Es que es lo que mencionábamos con el coaching. Una de las herramientas más fuertes que se tiene en el coaching es... Las preguntas tienen que ser claves, son cruciales. Son preguntas distintas para generar respuestas diferentes. Preguntas que no regularmente se le harían a una persona, que no regularmente haría un terapeuta, un psicólogo,
porque no todos tenemos la misma metodología de trabajo como nosotros que coincidimos, y como también Marisela, nuestra colega, que coincidimos en una manera de trabajo muy distinta. Nos salimos fuera del estereotipo y del paradigma y de lo cuadrado que existe. Sí, claro. Pero en esto, retomando, sucede que si haces un paréntesis y dices, bueno, por mi propio bienestar, por mi propia salud, yo no puedo perdonar a esta persona. Exactamente. Entonces, si ya no puedo perdonar, no tiene caso seguir insistiendo y alimentando mi odio. Entonces, mejor me preocupo por liberar mi odio y perdonarme a mí mismo. Exactamente. Yo creo que es la continuación de lo que platicábamos en el programa de infidelidad, ¿no? Sí. E incluso decía la neuróloga Lolis, que para qué estás ahí, si estás dolido, si estás con todo eso rumiando. Sí, efectivamente, ser, lo que decíamos, sinceros, ser autorreflexivos, y si realmente no voy a poder, como dices, perdonar la situación que sucedió, pues entonces tengo que aceptar lo peor, o posiblemente lo mejor. Sí, porque nunca se sabe de las situaciones, de las desgracias, a veces vienen a veces las grandes recompensas. Exactamente. Es porque la vida, pues, es un camino. Yo lo refiero mucho. Cuando enfrentas una situación complicada, es como caminar sin zapatos, descalzo, en un camino sumamente lleno de contratiempos, de piedras, de lodo, de lo que sea, de todo lo que te puede lastimar, y te va a doler el proceso, vas a pasar por ahí, pero al final te vas a dar cuenta que fue un duelo que era necesario para ti en el perdón. Y el perdón es lo mismo, pero si no alimentamos la necesidad de perdonarse primero a uno mismo, porque una de las personas que tienen este tipo de situaciones como la que comentabas, se empiezan a autoflagelar y sienten que la mayor culpa fue de ellos, porque como no tienen la respuesta del por qué, entonces yo fui el culpable. Así es. Es como el niño que ve a sus papás peleando, se separan, entonces yo tuve la culpa de que se separaron. Y él es el que lleva todo el proceso de culpa y crece creyendo que él fue el culpable. Exacto. Y buenas relaciones, si efectivamente no sé qué es lo que pasó entre nosotros porque estoy en melancolía y no puedo resolver el duelo que estoy pasando, o ni siquiera reconozco el duelo que estoy pasando, entonces si no fue él, fui yo. Y es otra vez una especie de juego de espejos. Posiblemente el culpable fue la otra persona, pero ¿qué de parte tengo yo en nuestro problema? Es lo que voy a magnificar. Es donde se tiene que hacer la comparativa, donde, muy bien, ¿yo qué hice? Esta persona, ¿qué hizo? Exactamente. Pero ser realmente realistas. Y eso es ponerse entre paréntesis. Te pones en paréntesis y empiezas a ver y analizar, muy bien, yo sí, tal vez era corajuda, pues a lo mejor muy celoso, muy celosa, muy posesivo, posesiva. Dejaba la ropa en el baño. Y todo. Tenía ciertos defectos, a lo mejor era muy controlador, muy controladora, pero esta persona tenía esto y esto y esto y esto y esto. Entonces empiezas a hacer una comparativa y lamentablemente este tipo de procesos te hacen darte cuenta de la realidad en la que estás. Exactamente. Y es ahí donde despiertas. Pero las personas, cuando pasan este tipo de situaciones, en lugar de hacer ese paréntesis, como mencionabas tú, que es muy importante, empiezan a quererle rascar y rascar y rascar y rascar a la herida. Claro. O sea, pues como que la llaga se haga herida y que hasta ver el hueso ya va a estar tranquilo. Y voy a estar tranquilo, pero inconscientemente no quieres llegar al final, al resultado. Porque entre más vas descubriendo, más dolor te va causando, más odio te va generando. Sí, y curiosamente estamos hablando de proceso. Va a haber odio, va a haber emoción, va a haber coraje, etcétera, pero lo que brote de toda esa tormenta, como dicen, la noche más oscura es antes de amanecer. Claro. Posiblemente amanezca algo nuevo. Lo que amanezca puede ser separación, o lo que amanezca puede ser una renovación. Siempre, porque es una parte importante del paréntesis que se hizo para entender la situación en la que estoy actualmente. Exacto. Estoy en un duelo, o estoy en una melancolía, o estoy en un odio hacia esta persona, o estoy realmente dispuesto a perdonar. Exacto. Para seguir amando. Obviamente no voy a olvidar la situación, pero ya no me va a causar odio hacia esta persona. Así es. Y si se resuelve el odio, pues entonces ya listo para perdonarte y para perdonar. ¿Qué es la complicación? Entonces estaríamos hablando que volvemos al mismo. Fíjate que todo este tipo de situaciones se van vinculando una con otra, como lo hemos mencionado. En la parte de la infidelidad, en la parte de las pérdidas de relaciones humanas, de seres queridos, de fallecimientos, bueno, infinidad de situaciones de pérdida, de alejamiento. Siempre se vincula el hecho
de que tiene que haber la necesidad de la comunicación, que es muy importante, tanto Así con es. uno mismo, sobre todo con uno mismo para ser realistas, pero tendemos a autoengañarnos. ¿Por qué como seres humanos tendemos la necesidad de autoengañarnos? Antes de hacer este paréntesis. Fíjate, hablando de aspectos biológicos, si se me permites el término, Sí, claro, por supuesto. hay un autor que se llama Humberto Maturana, que tiene una frase que me llama muchísimo la atención. Y él dice que no estamos preparados, no podemos ver aquellas cosas que no estamos preparados para ver. Y lo hace mediante un experimento, lo explico rápido. Ujú. Agarra a una rana, le voltea el ojo, Ujú. le cambia el cuadrante del ojo, y entonces le pone una mosca, una rana normal. Y lo que hace la rana es comerse la mosca, pum. O sea, extiende su lengua y se la Por traga. por Ajá. su proceso instintivo. Ujú. Pero la otra rana, que tiene el ojo movido, o sea, como Ujú. si le moviéramos a una bolita en dirección de reloj. Al contrario. Ajá. Ujú. Lo que él descubrió fue que aunque le pusieran la mosca delante de sus ojos, lo que hace la rana era voltearse y tirar su lengua hacia atrás. ¿Por qué? Porque él decía, estamos determinados de cierta manera y estamos preparados y equipados para vivir de cierta manera y percibir de cierta manera. Pero cuando Que lo te que cambian no- el contexto, Cuando te cae en el contexto, ya no puedes hacerlo o no lo entiendes. más bien es no entiendes porque ya no es a lo que tú estás. Exactamente. Entonces yo creo que por eso, como decía otra vez, somos unos seres humanos o animales completamente de costumbres. ¿De costumbres? Y Exactamente. si yo no puedo vivir más, no puedo ver más allá de lo que ya estoy preparado para ver, entonces no puedo realmente conocer a la persona que está enfrente de mí. ¿Por qué? Porque lo que conozco es lo que yo entiendo. Es una de las cosas que yo menciono mucho y bueno, igual tal vez lo vas a compartir conmigo. Nos tendemos a martirizar y a generar una flagelación en el hecho de que si nos estamos por un proceso muy complicado de cualquier situación, estamos cayendo. Yo les menciono, me menciono mucho, es que estás cayendo al hoyo del conejo y vas a darte cuenta qué tan profundo es. Exacto. Pero lo que no entienden las personas es, al darte cuenta qué tan profundo es, lo único que te queda es hacia arriba. Ujú, sí. O sea, si ya hiciste algo y ya te equivocaste de todas las maneras posibles que se pueden Ujú. equivocar en esa situación, ¿qué es lo único que te queda? Acertar. Acertar, así es. Yo creo que ya y respondiendo a la pregunta, Ujú. efectivamente, nos gusta engañarnos o más bien pareciera que a un tercero nos engañamos porque efectivamente la rana se engaña, la mosca está adelante. Claro, Más bien es porque así estamos preparados como tal. porque ya es parte de nuestro instinto, Ajá. de nuestra costumbre, de nuestra educación, nuestra programación Toda nuestra mental. programación, entonces, efectivamente, si vienen el caso de decir, ok, ¿por qué lo amas tanto si te pega? Bueno, es que sí estoy preparado. Así me educaron, Sí me así me educaron, dijeron. así es. Entonces, donde tienes que saber entender, haces el paréntesis y te empiezas a dar cuenta de la realidad de las cosas. Exactamente. Entonces, Y va, solo estás hablando. fíjate dónde llegamos con esto, y muy importante. Tan simple como hacer un paréntesis en tu vida cuando estás Ah, sí. pasando un proceso complicado. Ujú. Así de sencillo. Fíjate que te voy a compartir algo que me gustaría que lo analizaras. Es una de las cosas que me han llamado mucho la atención y es, te lo voy a compartir. Ujú. Y a todos los radioescuchas. Si podemos evitar cualquiera de los compromisos del amor, podemos vivir largo tiempo sin tener que perdonar jamás. Entonces, quiere decir que no queremos meternos en el proceso del perdón, no nos enamoremos. No te- O no tengamos Uy, ningún qué- vínculo hacia ninguna exactamente, persona. hacia nada. Hacia nada. Porque incluso hasta un duelo de una mascota Ah, claro, o sea, exactamente. te genera una melancolía, una tristeza, la separación de un ser querido, el fallecimiento. O sea, todo El lo que cambio. implique separación o cambios, en Ujú. este caso en tu vida, porque ya es parte de tu proceso de costumbre, Ujú. te generan los duelos y te genera la tendencia que tienes que perdonar. Ujú. Entonces, tenemos que entender que además del paréntesis, siempre vamos a tener que estar dispuestos a perdonar. Claro. Y obviamente si logro poner entre paréntesis, puedo subsanar cualquier cosa. Sí, es una de las cosas más complicadas, Ujú. siempre que tenemos. Voy a hacer un pequeño receso para, bueno, brevemente comentar, para que a todos nuestros seguidores, pues nos sigan lo que es en nuestra página de Viviendo la Vida Sin Miedos, en Facebook, es cuando nos encuentran, con el teléfono 33 11 94 24 36, lo repito,
33 11 94 24 36, y también con nuestro otro teléfono, con nuestra área de psicología, con mi compañera y colega Marisela Hernández. Es el teléfono 33 18 05 0084, 33 18 05 0084. En ambos números estamos para servirlos. En estos momentos estamos manejando una promoción para todas las personas que estén pasando por un proceso. Estamos generando en este caso la primer terapia de análisis o de evaluación sin costo para cualquier tipo de situación, ya sea cualquier tipo de problema, y también estamos manejando lo que es la psicología infantil, además de todos los cursos. Entonces, todas las personas, anímense, realmente si están pasando por un problema, tú lo decías, hay que buscar las ayudas correctas. Y no hay nada como una persona, nosotros lo hacemos, la evaluación inicial la hacemos sin costo y sin ningún compromiso, precisamente para que las personas se den cuenta del proceso en el que están y ellos tomen la decisión si lo hacen o no. Y lamentablemente, pues no todos los profesionistas, los que son profesionistas, no lo hacen así. Las personas que somos profesionales tenemos un compromiso hacia social, como tú dices ahorita con el chofer de Uber, sí, claro. que créeme que lo debes de haber dejado pensando, te puedo decir. No, creo que se fue contento. Se fue contento, sí, perfecto. Fue más descansado. Es muy muy importante. También otro anuncio vamos a tener próximamente, y también aquí Eden nos va a estar acompañando. Vamos a generar un seminario de infidelidad con Crecer, en las instalaciones de Crecer. Está preparado para noviembre, ya le estaremos pasando la fecha. Va a ser con una cuota de recuperación muy muy accesible, y de ahí también se va a aperturar la oportunidad. La charla dura 2 horas para que manejemos todo el tema completo de infidelidad. Ahí vamos a estar también ya para noviembre, pasaremos la fecha también. ¿Sí? Saludos a la gente que nos está viendo por Facebook, y ya está también nuestro enlace por Facebook en vivo, y también pues por nuestra página directamente en www.mexicoradio.net. Y en TuneIn Radio también es el enlace directo para que también nos puedan seguir por todas nuestras multiplataformas, que vamos avanzando poco a poco. ¿Sí? Entonces continuamos con esta apertura que te hice sobre el perdonar. Siempre va a estar involucrado en todos los procesos que generen un vínculo emocional o afectivo. Obviamente la frase se me hace sumamente fuerte. Bastante. Porque no me gusta exagerar, nunca me gusta exagerar, pero bueno, es prácticamente imposible no amar algo a alguien. Entonces, de cierta manera, los vínculos emocionales siempre están al pie de la letra. Quiere decir que, aunque tú digas, no me voy a involucrar, siempre terminas involucrando con tus familiares, con alguna mascota, con tu pareja, con los compañeros de trabajo, con etcétera. Y creo que lo que se ha perdido, sobre todo en ambiente laboral, es esta noción de vínculo. Me vinculo con otras personas laboralmente también, y ahí involucro también todo mi equipamiento, emociones, pensamientos, conductas, etcétera. Y ahí también yo genero cierta pérdida, vamos, y en el momento dado de que me enfrente a alguna situación que me ponga en una cuestión de duelo, pues obviamente voy a poner en práctica todo lo que ya conozco. Hay muchas personas, muchos profesionistas que caen en un proceso de duelo dentro de sus propios trabajos. Y hace algunos años, cuando era pues voluntario en el Hospital Civil, en el Nuevo, muy bien. Estábamos investigando, yo estoy en el área de investigación, y estamos investigando el fenómeno del burnout. Y uno de los aspectos del burnout es la ansiedad, el estrés en el trabajo y el contacto con personas. Claro, efectivamente. Y ahorita, desde una perspectiva distinta, digo, el ambiente laboral es uno de los aspectos más importantes para no generar este síndrome, el cansancio emocional en tu trabajo. Y sobre que todo eso lo vas llevando a tus relaciones. Así es. Si podemos hacer un traslado del ambiente laboral a un aspecto relacional de pareja, claro que me puedo cansar y me puedo, ahora sí como dice su palabra, quemar de nuestra relación. Me agoto todas mis reservas emocionales en nuestro problema, agoto todas mis reservas racionales en mi problema o en nuestro problema, y lo que termino es que simplemente o odiando, o sea, o siendo indiferente, o simplemente, ¿sabes qué? No puedo salir de este agujero. Estoy cayendo hondo y más hondo y más hondo. Es donde ya te quedas en el hoyo del conejo y sales ahí. Y tampoco
no puedes perdonar, ni tampoco entender, ni generar el paréntesis, porque estás en un proceso de que estás confundido con tantas situaciones. Así es. También entonces es otra parte importante a considerar, de que si están pasando las personas que nos escuchan por un proceso difícil de melancolía o de duelo y quieren determinar la razón, para hacer el paréntesis también es importante ver las causas externas que lo están afectando, como la cuestión laboral y las demás situaciones que nos involucren, o sea, sí, claro. Todo lo que nos genera estrés. Y la sociedad es inteligente. Yo me fijo mucho en lo que son las frases coloquiales y tiene mucha inteligencia. No lleves a tu casa lo que sucede en el trabajo. Sí, igual que lo han mencionado mucho, de que hagas el cierre antes de... Claro. Y luego de no lleves trapitos los trapitos se lavan en casa. No te lleves trabajo excesivo a tu casa, ¿no? Tu tiempo de trabajo termina en tu trabajo, en tu horario de trabajo, y ya no te lleves trabajo a la casa. Así es. Y de sociedades altamente tecnologizadas, altamente laborales, bueno, como la norteamericana o algunas otras, uno de los grandes problemas que tiene es precisamente el vivir para trabajar. Sí, precisamente el contacto familiar se reduce. Y obviamente las relaciones emocionales que se tienen con la familia pues se van viendo afectadas. Ese de que dices vivo es para trabajar en lugar de... Vivo para trabajar en lugar de trabajo para vivir. Así es. Que es totalmente lo contrario a una situación a otra. Quiero hacer una breve pausa. Saludos a nuestra colega y amiga Maricela Hernández, que nos está escuchando. Ella tiene ahorita tiene a su bebito enfermito, así que por eso no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero pues desde aquí le mandamos un fuerte saludo. Saludos, Mari. Dejamos tu silla. Sí, le tenemos su silla ya apartada. Pero bueno, entonces continuamos, Eden. Dime, desde el punto de vista filosófico, porque también sé que eres filósofo, también esto entra dentro de las metodologías de poder perdonar, porque la filosofía, fuera de los estereotipos que se manejan, suele ser muy profunda en este tipo de emociones. Entonces, hay algo que tú puedas recomendar a las personas que nos escuchan para dentro del campo de la filosofía que se pueda utilizar para poder aplicar estos procesos del paréntesis, para poder saberlo hacer como herramientas, como como el truco en el videojuego y que es con el que me saca todo. El truquito que te saca al mundo. Sí, exactamente. Algo así, existe algo, bueno, dentro de tu experiencia. Me parece que sí, y me voy a retomar muchísimos años, siglos atrás. Uno de los grandes pensadores que obviamente puso las bases para la filosofía antigua y, ¿por qué no?, incluso también la moderna. Sócrates tenía una frase que desde el momento en que se estudia se puede interpretar de mil maneras, y yo creo que aquí calza mucho para la cuestión del paréntesis. Él decía que lo principal para filosofar es el conócete a ti mismo. Siempre. El autoconocimiento, que también Hegel decía que no hay filosofía si no hay autoconciencia. Es decir, si no te plantas a ti mismo y empiezas a reflexionar y empiezas a ver en dónde estás, desde el lugar donde estás sentado, la época en la que vives, tus relaciones que estás teniendo, entonces no hay ninguna especie de filosofía. ¿A qué voy? A que deberíamos tener todos un poco de filósofos, en el sentido de poder salir de los problemas emocionales que tenemos. Conociéndonos, porque la filosofía puede sacarte del área de confort, de tu problema, etcétera, en el sentido de que te puedes autocuestionar. El autocuestionamiento en ocasiones es muy, muy difícil. Me he topado con muchas personas que incluso se molestan si existe un proceso de autocuestionamiento, autorreflexión o autoconciencia. ¿Por qué? Porque efectivamente no encuentran otra manera de ser. Así están preparados, así están programados. Están programados. En ese sentido, todo duelo, uno puede estar en duelo, uno puede estar en melancolía, uno puede estar en infidelidad o lo que sea, pero si no existe ese proceso o esa apertura a la autoconciencia, a la autorreflexión y al conocerte a ti mismo, simplemente no puedes seguir avanzando.
Y no vas a poder abrir nunca ese paréntesis para entender. Entender lo que está pasando y entenderte a ti mismo. Y por eso decía Sócrates, conócete a ti mismo para poder hacer algo más, una filosofía distinta. Siempre porque empezamos a estancarnos dentro del mismo estereotipo que tenemos generado para nosotros como individuos. Porque ya no es lo que nos generó la sociedad, o lo que nos generó a lo mejor nuestro jefe laboral, o lo que nos generó nuestra pareja o nuestros padres. Ya es lo que nosotros nos generamos hacia nosotros, la propia autoimagen. Y no creo, incluso hay otra filosofía del existencialismo, dicen, Sartre dice que somos lo que hicieron de nosotros, pero de cierta forma no es tan rígido el asunto. Hacemos de nosotros con lo que hicieron de nosotros, quiere decir que estamos programados porque así nos hicieron nosotros, y lo que hacemos es el reflejo de lo que hicieron de nosotros. Que es la cadena que venimos arrastrando desde la educación que tenemos con nuestra familia y la forma como nosotros vamos a educar a nuestros hijos y nuestros hijos cómo van a educar a sus hijos. Así es una cadena repetitiva, constante. Entonces, cuando hay un individuo quiere romper ese esquema, también tiene que abrir el paréntesis, pero primero tiene que conocerse para poder saber qué es lo que está sucediendo. Y curiosamente en ocasiones parece un círculo, una cuestión sin salida, pero para eso sirven los espejos, terapeutas, coaches, etcétera. Sí. Porque creemos en ocasiones que realmente nos conocemos o que hacemos un proceso de autoconciencia, pero estamos utilizando herramientas que ya conocemos. Y nos engañamos. Exactamente. Especialmente las herramientas que tenemos ya no sirven y necesitamos otra cosa. Y aceptar eso es difícil. También ahí es donde entran los profesionistas que no son profesionales, en este caso, que en lugar de generar herramientas nuevas y acordes, porque yo siempre he pensado, y tú creo que compartes esto, también Marisela, que mi socia con ella, trabajamos en el aspecto de que tenemos que generar herramientas individuales para cada proceso. No podemos manejar las mismas herramientas para todos los casos, porque no podemos generalizar. Porque independientemente que a lo mejor tengamos 10 personas que todas padecen ansiedad, no todas podemos manejarlas de la misma manera. Claro. Entonces, es lo mismo, un individuo no puede, por ejemplo, aplicar las técnicas de perdón o de conocimiento que pueda ver o que pueda aprender de otra persona, porque tiene que primero conocerse a él mismo. Exacto. Incluso en cuestiones de genios. El otro día estaba leyendo la biografía de Albert Einstein. Albert Einstein se divorció en una ocasión y lo hizo debido a las cargas excesivas de trabajo que tenía. Claro. Entonces, por más inteligente que seas, por más que te la sepas todas, siempre va a haber una piedra en el camino. O como la anécdota que se cuenta en ocasiones, que una señora se acerca a Freud y le dice, ya leí todos sus libros que ha escrito, ya entendí su teoría, ya entendí todo lo que usted dice, pero en ningún lugar me dice cómo educar a mi hijo. Y dicen que le contestó Freud, pues edúquelo como usted quiera, al cabo se va a equivocar. O sea, porque no te está conociendo. O sea, no puede ser una pregunta para eso. De todos modos, la equivocación va a existir. Exactamente. Es lo mismo que veníamos. Vas a amar y vas a tener que perdonar en algún momento. Así es. Yo creo que el miedo al error es el miedo más ilógico que más irracional. Exactamente, más que el miedo a lo desconocido. Porque equivocarse está dentro del proceso. Exactamente. Y es permitido porque al ser parte de este proceso no lo podemos brincar ni lo podemos evadir. Así es. Entonces es entenderlo. Así es. Y entonces pues el miedo, no hay que perder, como dice tu proyecto, vivir la vida sin miedo. O sea, el miedo a equivocarte no tiene por qué existir. Te vas a equivocar una, otra, 1000 veces por la misma razón, pero ya aprendiste la anterior, pero volviste a caer, volviste a chocar, pero no importa, tienes que seguir. Dicen que la vida es tan sabia que cuando no aprendes una lección de una manera, te la vuelve a repetir de otra. Exactamente. Y vas a caer una y otra y 1000 veces. Pero y es donde yo les menciono, porque muchas personas me dicen, pero es que ya me equivoqué, ya, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Muy bien, te voy a decir algo, vas a llegar a lo mejor a 10,000 maneras de equivocarte, pero ¿sabes qué? Vas a descubrir todas las maneras de equivocarte, y ya lo único que te queda es acertar. Exacto. Porque si ya conoces todas las equivocaciones, todos los caminos posibles, todo lo que no se debe hacer, todo lo que no quieres, todo lo que no aceptas, todo, pues ya conoces prácticamente todo el mapa. Ya conoces el camino al tesoro. Y bien diga la frase de, ay, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, ¿verdad? Pues sí. O sea, coloquialmente es parte de todo. Pero, ¿sabes? Es una de las cosas que las personas me gustaría que entendieran. Que abran, que se conozcan, que se acerquen y que también entiendan
que siempre va a ser necesario recurrir a una ayuda, a una ayuda terapéutica, a un psicólogo, a un coach, a no sé, a un analista de vida. O sea, hay infinidad de personas, pero que sean las personas que sean adecuadas. Siempre hay que estar preguntando, pero preguntándose a uno mismo, tal vez. Sí, uno encuentra la respuesta siempre uno mismo, pero en ocasión la respuesta no nos gusta, entonces evitamos la respuesta correcta. Y como dicen muchas veces, la respuesta correcta es la más sencilla. Siempre. El camino que tú menos piensas es el que vamos a tener ahora sí. Ahora sí que el camino a encontrar el tesoro. Exactamente. Porque tú dices, es que por ese lado no es lógico que yo me vaya a resultar, o no lo voy a hacer, o no lo voy a conseguir. Y resulta que es el que menos intentas. Y después de haberte equivocado en todas las situaciones o todas las posibles soluciones, lo haces y resultó que era el acertado. Exacto. Y era el más sencillo. Era con el simple agarrar, de voltear a la derecha y se acabó, pero tratas a la izquierda. Tan simple como estoy en una relación conflictiva y es muy bien, amo a mi pareja, pero sufro humillaciones, conflictos con esta persona, pero entonces yo no sé qué hacer. Bueno, es que lo único que tienes que hacer es darte cuenta en lo que estás. En lo que estás, aquí nuestro ingeniero se está tapando. Pero es que si no te das cuenta, te vas a seguir engañando. Así es, y la única solución de salir del engaño es precisamente ser sincero. Palabra simple, ser sincero contigo mismo, ponerte en paréntesis, el proceso va a ser duro y te va a doler, a ti y a mí también como tu terapeuta, pero pues vamos a ver a qué salimos. Y también ahí viene la otra contraparte de que también si hacemos este proceso correctamente, podemos entender que podemos tal vez llegar a volver a retomar esa relación, en caso de que haya sido una separación, pero ya manejarla de una manera en donde estoy consciente de que quiero esto, soy así, y de que no voy a aceptar esto. Así es. Y podemos manejarlo. Si estás dispuesta, lo hacemos. Claro, porque no hay salidas fáciles, no hay recetas, y mucho menos cuando se tratan de emociones, de cuestiones personales, psicológicas. No va a manejar. Bueno, pues nos queda prácticamente ya 2 minutos. Me gustaría brevemente, Eden, que nos compartieras algún cierre que tengas preparado para este tema, ya que nos dices muchas herramientas y que compartimos aquí otras. ¿Y qué te gustaría decirle a los radioescuchas? Principalmente, con el perdón de sonar repetitivo, hay que perder el miedo a equivocarse. Si te equivocas, tómalo como una oportunidad. Y básicamente, si estás dentro de un proceso de duelo o de perdón, principalmente poder ponerte a ti a pensar en ti mismo. Y al final, buscar el perdón y la reconciliación, primero contigo y después con alguien más. Primeramente. Eso es la parte fundamental para poder abrir ese paréntesis. Así es, ser autorreflexivos. Abren el paréntesis, hay que conocernos a nosotros mismos, abrimos el paréntesis, nos cuestionamos y buscamos la ayuda adecuada. Exactamente. Y ya de ahí retomamos si es correcto la misma persona, la misma relación, la misma situación, o seguimos avanzando. Porque también esto no está exento de que no podamos resarcir una relación que ya está afectada. Es posible. Se puede, claro que sí. Pero con las herramientas adecuadas y también que la persona acepte que lo desea hacer. Así es. Porque también puedes decir, ya no lo quiero. Y se acabó. Y ya no deseo esto y continúo mi vida, pero ya me sané, porque ya no me causa dolor. Así es. Perfecto. De acuerdo. Bueno, pues, escucha, la verdad, este fue un gran programa. Los invitamos a que estén al pendiente sobre nuestro próximo seminario en Crecer, en las instalaciones de Crecer sobre la infidelidad. También va a estar aquí nuestro compañero y psicólogo Eden Mercado. También mi colega Maricela Hernández. Vamos a manejar este tema y estén atentos porque va a ser un tema, una cuota muy accesible, va a ser una cuota de recuperación muy accesible y nos va a ayudar mucho para entender este tipo de situaciones, el perdón, la infidelidad y el duelo. Perfecto. ¿Sí? Bueno, pues esto fue Viviendo la Vida Sin Miedos y continúa Jonathan Wright. Muchas gracias.